Hola amigos de YouTube, les habla Glaus. Hoy, al analizar la actual degradación cultural de nuestras costumbres tradicionales otorgadas por el cristianismo hace 2021 años, más exactamente por nuestra religión católica y a través de nuestros ancestros, concluyo que, sin ofender a nuestros hermanos judíos que merecen todo el respeto, fue un grupo de ellos los causantes de este bololó que vive el mundo entero. Bololó en sentido político, social, económico, religioso y hasta militar. Y les voy a contar por qué ese grupo de judíos considero yo es culpable. Obviamente no el 100% de ellos. Hay muchos que son cristianos y católicos, o sea, seguidores de las enseñanzas de Jesucristo. ¿Por qué ese grupo de judíos ha generado esta revolución cultural e ideológica? Pues todo data desde los tiempos del mismo Jesucristo, cuando los judíos ordenaron a Pilatos crucificarlo. Claro, todo estaba dentro del plan de Dios y tenemos que aceptarlo y respetarlo sobre todo. Esos judíos obviamente no eran ellos los que hablaban en contra de Jesús o lo atacaban en todo, sino el mismo Satanás dentro de sus espíritus de ellos. Entonces, si tomamos solamente los 2021 años de nuestra era cristiana, podemos ver que el pueblo judío, así como ha sufrido, también ha prosperado. Desde ese primer momento en que Pilato les preguntó a quién queréis que perdone, a Barrabás o a Jesucristo, y el pueblo judío enemigo contestó al ladrón Barrabás, y sobre Jesús ordenaron crucifíquele, crucifíquele y que su sangre caiga sobre las de nuestros hijos. Allí en ese mismo momento ellos se pegaron, como decimos, la autopuñalada trapera para sus propios descendientes en los siguientes siglos. En los siglos subsiguientes, motivo de su exilio obligado, conocido como la diáspora judía, fueron perseguidos, odiados y masacrados en casi toda Europa, pero comenzaron a prosperar porque Dios no los abandonó de todo, ya que había hecho una promesa con el fiel Abraham y Dios cumple lo que promete. Así como los castigó, pues los hizo prosperar económicamente, especialmente desde el siglo XVIII, años 1700, cuando comenzaron a crearse los bancos. El último castigo fue en el siglo XX, años 1900, cuando Hitler los masacró en la Segunda Guerra Mundial. Y como dice el refrán, no hay mal que por bien no venga. Fue después de ese terrible sufrimiento en 1948, y como la Biblia lo profetizó, que crearon por fin su propio territorio y llegaron a la famosa tierra prometida, el Estado de Israel. Ahora sí, ya ese pueblo en el siglo XX estaba súper desarrollado y súper próspero, intelectual, económica y políticamente hablando. La mayoría de los filósofos, inventores, músicos, políticos, financistas son de origen judío, y eso hay que reconocerlo. Y ocurre que en el siglo XX, años 1923, aparecen unos judíos intelectuales que yo llamo maléficos. Yo pienso que eran descendientes de esos judíos que rechazaron a Jesús en su época, quizás descendientes de los fariseos, ¿no? Aparecieron en Alemania en 1923. Ya se aproximaba la Segunda Guerra Mundial. Hitler estaba afilando sus garras, y cuando sube al poder en 1933, comienza a perseguir a todos los judíos de Alemania, en donde ya existía desde ese 1923 una organización llamada la famosa Escuela de Frankfurt, conformada por un grupo de intelectuales que, aunque nacidos en Alemania, eran de padres judíos, y entre esos estaban el famoso Herbert Marcuse, George Lukács, Theodor Adorno, Walter Benjamin, Max Horkheimer, Habermas, Erich Fromm, entre los más representativos, y otros más, que influenciados por otros filósofos anteriores a ellos, también de origen judío, como Carlos Marx, Rousseau, Kant, Nietzsche, despotricaron de las enseñanzas cristianas y sentaron las bases de la destrucción moral y el orden social que hoy estamos viviendo en el mundo entero. Esos miembros de la famosa Escuela de Frankfurt huyeron de la persecución de Hitler por ser de origen judío ellos, y volaron, cruzaron el mar Atlántico y se asentaron en Estados 33, en donde comenzaron a maniobrar la maldad intelectual que traían dentro y que iban a desarrollar en Estados Unidos, nada más y nada menos, y que después fue exportada toda esa mala filosofía y toda esa porquería de libros escritos con un lenguaje ininteligible, confuso, para posar como mentes brillantes.
Fueron ellos quienes también penetraron disimuladamente en los diferentes gobiernos estadounidenses para filtrar las universidades más famosas de allá, tales como la Universidad de Columbia, que es un centro de formación de comunistas socialistas, la Universidad Brandeis, Yale, Harvard, etc. Y comenzaron a adoctrinar a la juventud de los años 50 y 60 en lo que concierne a pensar diferente, a pensar por sí mismos, a desconocer la autoridad de los padres, a cuestionar la existencia de Dios. En pocas palabras, los incitaron a ser rebeldes, a acoger la doctrina política de Marx. Los judíos de esa escuela de Frankfurt también propiciaron el hipismo, la libertad sexual, el uso de drogas, el rock, etc. en escuelas, colegios y universidades de Estados Unidos. En Europa también. En Colombia y el resto de América Latina, esa influencia llegaría un poco más tarde. En los últimos 30 años, es decir, desde 1990 comenzó a acelerarse en el mundo un proceso de degradación cultural y de revolución ideológica que está enmarcado todo eso en una cosa que se llama globalismo. En el caso de Colombia, las guerrillas y todas las fuerzas de izquierda, con Petro a la cabeza, son los hijos de esa malévola escuela de Frankfurt, influenciados, que están impulsando en los congresos del mundo la agenda globalista de la pervertida ideología de género y para escuelas, colegios y universidades, así como también las leyes de aborto y eutanasia. Esto lo están haciendo ya Europa ya lo tiene implementado y América Latina, Argentina, Venezuela, Nicaragua, los gobiernos socialistas de estos países que los presiden ya la están ejerciendo. Bueno amigos, los invito a que le den like a este video, a que se suscriban y toquen la campanita para que les llegue los videos que de una forma sencilla les contarán sobre muchos temas que nos informarnos en este mundo actual.